una porción de la palabra y luego toma su lugar, amén, y vamos a recibir la palabra, amén, del Señor. Ahora, Lucas 10, 25 al 37, hemos estado viendo esta porción, amén, de la palabra. No la voy a leer toda, pero es esa porción donde un intérprete de la ley quiere probar a Jesús y le hace una serie de preguntas. Son dos preguntas las que le hace y el Señor responde. Y al final de la historia le dice: ve y haz tú lo mismo. Hemos estado viendo eso, ¿no? El mes pasado vimos eso de ve y haz tú lo mismo. Y tocamos el tema de relaciones, ¿sí recuerdan? El mes de febrero, y del corazón. Amén. Pero hoy vamos a ver la historia del buen samaritano. Amén. Porque el Señor Jesús, que todo lo sabe, supo cómo permitir que este intérprete de la ley tuviera una revelación, y lo usó. La forma que él causó esto es por una parábola, ¿verdad? Una parábola, y así podía el intérprete quizás hacer ajustes y cambios para poder heredar vida eterna. ¿Sí recuerda la pregunta? La pregunta era: Señor, ¿cómo le hago para heredar la vida eterna? Y nomás quiero leer aquí versículo 36 y 37 de Lucas 10. Amén. Vamos a ver todo el contexto, pero nomás voy a leer 36 y 37. Dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Dile a tu vecino: ve y haz tú lo mismo. Dígaselo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias, la alabanza. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Y sé que el domingo pasado no pude estar. Estuve fuera de la ciudad ministrando en otra iglesia. Pero sé que nuestro hermano Fermín hizo un tremendo trabajo. Buena palabra. Denle un aplauso al Señor por eso. Dios levantando predicadores en la iglesia. Amén. Y damos gracias a eso. Ahora, la parábola, hermano, que vemos aquí viene de la palabra griega. Esta palabra parábola viene de la palabra griega que significa comparación. Comparación es lo que significa. Cuando usted escucha a alguien que diga es una parábola, lo que está diciendo es una comparación, y establece similitudes entre realidades celestiales y eternas y las realidades de la vida terrenal. Muchos dicen que una parábola es un principio eterno en términos terrenales, ¿verdad? Y Jesús en muchas ocasiones usó parábolas para que la gente entendiera lo espiritual, para que la gente entendiera los asuntos de la vida eterna. Amén. Quiero que capte eso en esta mañana. Los que están en línea, los que están aquí. Jesús constantemente hablaba en parábolas, porque una parábola usa cosas terrenales que la gente entiende para explicarle principios espirituales y eternos. Ahora, al aprovechar Jesús el conocimiento común de la vida cotidiana, de la audiencia que él tenía, la gente a cual él estaba hablando, Jesús permitió a las personas comprender las cosas que habían estado ocultas desde el principio del mundo. El Salmo 78, versículo 2, mire lo que dice. Dice: abriré mi boca en parábolas, evocaré las cosas escondidas del pasado. Una parábola, hermano, a parable, una parábola es un mensaje espiritual para los humanos, para entender, hermano, los principios, los valores, las cosas eternas. Pero se habla en términos
amén, que usted y yo entendemos. Eso es lo que Jesús hacía constantemente. Cuando usted ve el caminar de Jesús y Jesús trabajando con gente, en muchas ocasiones el Señor les hablaba en términos que ellos entendían, que ellos captaban, porque ellos trabajaban el campo y ellos conocían el templo y ellos entendían la ley y la cultura. Jesús les hablaba de esa forma para que agarraran la onda. Alguien diga, agarra la onda. Aleluya. ¿Te fijas cómo respondieron? Les hablé en algo que ustedes, ¿verdad? Agárrala. Oh, ya, agarra. Eso es lo que hacía Jesús. That's what Jesus would do. He would speak in parables so that people would understand the celestial message. Ahora, cuando veo esta porción de la palabra, hermano y hermana, hay tres cosas que me gustaría observar. O sea, esta porción de Lucas capítulo 10, 25 al 37 tiene mucho. Pudiéramos estudiarlo y verlo y pasar mucho tiempo allí, pero hoy nomás quiero ver tres cosas y me voy a tratar de mover lo más pronto posible dentro de los medios y el tiempo que tengo, y espero que sea de bendición para usted. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren madurar? ¿Cuántos están declarando año de expansión? Aleluya, ¿verdad? He titulado el mensaje ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Amén. Amén. Son tres cosas que me gustaría observar: el intérprete, la pregunta y el samaritano. Tres cosas: el intérprete, la pregunta y el samaritano. ¿Okay? Esas son tres cosas que me gustaría hoy tocar. Amén. Y creo que es importante, amén, que se puedan tocar esas cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. A ver, un grito de júbilo. Amen. Praise the Lord. Entonces, lo primero que vemos es el intérprete de la ley. Amén. Es muy importante, amén, entender el intérprete de la ley. Amén. Diga al vecino, es importante entender. Es muy importante. Amén. Y nomás quiero que usted, amén, tenga un conocimiento sobre el intérprete de la ley. Ahora, el nombre intérprete de la ley, hermano y hermana, se le da a uno que es conocedor de la ley de Moisés, alguien que ha estudiado la ley, tanto escrita como oral. Amén. En otras palabras, a alguien en las escrituras que se le decía intérprete de la ley, era como un abogado hoy en día. Un abogado hoy en día conoce las leyes de la tierra y las traduce para nosotros los comunes. Pues en aquellos tiempos habían intérpretes de la ley, abogados, pero eran intérpretes de la ley de Moisés. Eran personas que habían estudiado las sagradas escrituras, conocían la palabra. Alguien dice, conocen la palabra. Conocían la palabra. Y dado, hermano y hermana, que se esperaba que cada detalle, porque mira, dentro de la cultura judía, antes de Cristo, todo era ¿qué? Ley. It was law, no era gracia. It was law. Y dado, hermano, que se esperaba que cada detalle de la vida judía estuviera regulado por la ley, amén, y dado que era imposible para un judío común familiarizarse con la multitud de requisitos y requisitos legales y aplicarlos en las nuevas situaciones de la vida diaria, o sea, había tantas leyes y tantos reglamentos y tantas cuestiones que la gente común no las conocía todas. Es como usted y yo no conocemos todas las leyes. Cada ratito están sacando nuevas leyes. Y había tantas leyes que como el día de hoy era necesario que hombres se dedicaran a estudiar la ley. Porque entonces esos hombres le podían hacer saber al público, a la gente, qué era correcto y qué no era correcto.
esos escolares, intérpretes de la ley que conocían la ley, conocían la palabra, esos eran usados para dirigir al pueblo. Ahora quiero que lo agarre, porque se va a poner bueno en esta mañana. Alguien diga amén. Alguien diga, háblame, Señor. Su hermano y hermana, estas personas eran absolutamente necesarias, porque el pueblo necesitaba a alguien que le hiciera saber las verdades de la ley. Las Sagradas Escrituras hacen mención de los intérpretes. Si tú ves el Nuevo Testamento, hay varias menciones referente a estos intérpretes. Y en el ministerio de Jesús no eran buenas las menciones. En una porción en Lucas 11, 45 al 52, Jesús los denunció en un lenguaje severo por imponer cargas insoportables a los hombres, por negarse a ayudarlos en sus necesidades y por obstaculizar realmente los que buscaban a la verdad. Amén. También vemos la actitud de ellos. ¿De quién estamos hablando? De los intérpretes de la ley. ¿De quién estamos hablando? De los conocedores de la palabra. Era gente y personas, they knew the word, they studied the word, they ate the word. Entonces Jesus starts rebuking these people that know the word. Él empezó a reprender a los que conocían la palabra. Yo no sé si lo está agarrando, pero anyway, a los intérpretes de la ley. Vemos la actitud de ellos y su postura, su lenguaje físico hacia el prójimo cuando ellos se opusieron a Jesús por sanar en el sábado. Usted conoce la historia, la puede ver allí en Lucas 14:3. El Señor Jesús había sanado en el sábado y se levantaron los conocedores de la ley y empezaron a cuestionar a Jesús. They began to question Jesus. Why did you do that? Why did you heal on a Saturday? ¿Por qué hiciste eso? And you know, Jesus, y tú sabes, ¿cuántos conocen a Jesús? ¿Seguros? ¿Seguros que conocen a Jesús? Y Jesús los reprende y les dice, si una de tus bestias cae en un pozo, ¿a poco no la vas a sacar? Sí, ¿por qué? Porque les conviene, porque la bestia representa feria. Diga amén, si no puede decir. Diga algo, hermano. Yo estaba gozándome anoche. Tuve un día muy largo ayer y estuve aquí preparando para los niños la aula y tuvimos que arreglar arriba y llegué como a las 9 de la noche a la casa y estaba cansado, pero me puse a estudiar y se puso bueno el maná del cielo y estaba buscando y escarbando y this is good, y Dios hablando a mi vida antes que nada, right? The Lord speaking to me. Y luego como a las 12 de la noche un ojo se me cerró, aleluya, luego el otro se me cerraba y dije ok, y luego estaba pensando y voy a perder una hora, oh my God. Alguien diga oh my God. Pero esta palabra es una buena palabra. Y no se me ofenda. Dile al vecino, no te ofendas. Dile, no te ofendas. Nomás deja que la palabra haga lo que la palabra tiene que hacer. Just let the word do what the word has to do. That's all. Don't get offended. Don't get indifferent. No levantes una muralla. No te salgas de la prédica. Deja que la palabra de Dios te hable. Porque yo no sé usted, yo estoy declarando que 2021 es un año de expansión. Y yo quiero que Dios engrandezca mi corazón. Yo quiero crecer. Yo quiero ir al próximo nivel. Yo quiero mi montaña, como nos dijo el joven el viernes. Yo quiero verla. Oh, alguien diga amén. Y al leer esta porción de la palabra es importante entender de a dónde viene la pregunta, right? ¿De dónde viene la pregunta? ¿De dónde viene la pregunta? Y observamos a uno, hermano, aquí que conocía la palabra de Dios.
El intérprete de la ley, el estudiante de la palabra, él conocía la palabra. Sin embargo, él hizo la pregunta. ¿Y qué es lo que él intentaba hacer? ¿Sabe lo que intentaba hacer? La Biblia dice, es justificarse a él mismo. Está como esa rap song. No sé de quién era, pero rapeaba, dice, buscan un contexto. ¿Cómo dice? Buscan un texto para sacarlo de contexto, para formar un pretexto. ¿Cuántos dicen amén? Y buscan un texto, sacan de contexto y forman un pretexto. ¿Cuántos dicen amén? Alguien diga gloria a Dios. Ahora, hermano y hermana, nadie se escapa, ni el predicador, aleluya. Ninguno de nosotros nos escapamos, hermano. Y cuando yo veo, quizás algunos dirán, pastor, pero yo no soy un escolar y yo no tengo el tiempo que usted tiene para estudiar. Y hermano y hermana, aquí todos conocen la palabra. Alguien diga amén. Y observamos a uno que conocía e intentaba justificarse. Y creo que todos de alguna manera u otra buscamos formas de esquivar la responsabilidad que tenemos con Dios. Porque la responsabilidad que tenemos, hermano, no es con el hombre, no es con el vecino, no, es con Dios. Es Dios quien te llamó, es Dios quien te escogió, es Dios quien te apartó, es Dios quien te hizo libre. Muchas veces personas son convencidas por su propia teología en justificar sus acciones y o actitudes. Tal era la postura del intérprete. Right? He knew the word, man. Who you trying to fool, bro? ¿Quién estás tratando de engañar? ¿Qué dice Gálatas? No os engañéis. Lo que el hombre siembra cosecha. Dios no puede ser burlado. Pero aquí estaba el intérprete, el conocedor de la palabra, el estudiante de la ley, el escolar, el que traducía para el pueblo. Y Jesús le hace una pregunta después. Pero este vino y le quiso decir algo a Jesús. ¿Cuántos saben que a Jesús nadie le va a ganar? Dile al vecino, no le vas a ganar al Espíritu Santo. Dígale. No vas a ganar, dile. Y hermano, tal era la postura del intérprete en esta porción de Lucas 10. En realidad, hermano, mire, fíjese, en realidad el saber y el hacer son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy diferentes. El saber, to know and to do, are two things that are very different. Hay muchos que saben, pero poco hacen. Alguien diga, ya me vieron. Hay muchos que saben, pero poco hacen. Segunda de Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volvieras atrás del santo mandamiento que te fue dado. Heavy words. That's some strong stuff right there. It's like, man, it would have been better that you would have never known than for you to know and turn your back. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. So al ver esta porción de la palabra y al ver estas tres observaciones, el intérprete, la pregunta y el samaritano, aquí vemos el intérprete. Y creo que es importante entender la persona. Es importante ver con quién hablaba Jesús. Jesús no hablaba con la multitud. Jesús no hablaba con aquellos que están lejos de Dios. Jesús hablaba con aquel que conoce la palabra. Al intérprete, y le estaba diciendo, man, tú conoces la palabra, tú has estudiado la palabra, tú has predicado la palabra, no hay excusa. Pero no se la pone así. Jesús es más sabio que uno, ¿verdad? Jesús es sabio, Él sabe cómo. Pero veamos el intérprete, era una persona que conocía. Segunda observación, la pregunta. Mira la pregunta que hizo el intérprete. Usted dirá, pastor, ¿qué tiene esto que ver con mayordomía? Para allá vamos. La pregunta, versículo 25. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es la pregunta del intérprete.
Se dirigió a Jesús llamándolo ¿qué? Maestro. Reconoció la autoridad de Jesús. Reconoció que Jesús era un conocedor también de la palabra. Y le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Se dirigió a Jesús llamándolo maestro y le preguntó acerca de la vida, ¿qué? La vida eterna. ¿Ves, hermano? En aquellos tiempos el tema de la vida eterna era muy común, era muy popular. En los tiempos del Imperio Romano, en los tiempos de los muchos dioses, en los tiempos de Jesús, todo el mundo quería saber referente la vida eterna. Y había muchas filosofías y muchas ideas y muchas formas de verlo. Pero este escolar, este intérprete, este conocedor de la palabra, le hace la pregunta al maestro. Las preguntas sobre cómo lograr la vida eterna y la esencia de la ley eran comunes en el judaísmo, en la cultura. They talked about it all the time. Hoy en día se habla mucho de las redes sociales y que las estrellas del cine y que lo que esté pasando en el mundo ahorita, la pandemia, son prácticas comunes. Pero en aquel tiempo hablaban mucho referente la vida después de la vida. Era un tema que le importaba mucho a la gente. La vida eterna era la vida por venir y era un tema muy importante. Daniel 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La vida eterna es un tema serio. Hay veces creo que no valoramos lo que tenemos y descuidamos el tema de la vida eterna. Pero notemos la segunda pregunta, porque esta es la que me captó la atención. No era tanto que qué hago, porque yo ya sé lo que debo de hacer. Pero mira el intérprete, el conocedor, el que conoce. Mira lo que pregunta. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Él sabía quién era su prójimo. Él sabía lo que debería de estar haciendo. Él sabía lo que era grato y correcto ante los ojos de Dios, pero se quería justificarse. Y déjeme explicarle por qué, y va a entender. La conexión del Señor de este entendimiento erróneo del prójimo está basado en el espíritu de la ley y no solo de la letra. Recuerda que Jesús vino a cambiar las cosas. Jesús vino a causar una revolución. Jesús vino a circuncidar corazones, cambiar la mentalidad de la gente. Jesús era un revolucionario en los ojos de los religiosos. Entonces, cuando este hombre hace esa pregunta, él hace la pregunta de una postura de religiosidad. Tienes que entender eso. Él hace la pregunta de una postura de religiosidad y de acuerdo a lo que había pasado en la historia de los judíos. Sin embargo, Jesús le responde, y Jesús en Mateo 5:44 nos dice que ama a tus enemigos. Algo que para los judíos, for the Jewish people, to love your enemy was foolish. Era necedad. They would never do that. Nunca harían eso. Pero aquí viene Jesús al escenario a cambiar las cosas. En otras palabras, el concepto de prójimo de Cristo abarcaba toda la humanidad, todos los hombres. Pero para el intérprete de la ley no era así. ¿Ves? Para el intérprete de la ley, según la ley, Levítico 19:18, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en este versículo el prójimo se define por la expresión paralela: hijos de tu propio pueblo. Y para el intérprete su prójimo era otro judío, otro israelita, otro creyente, otro hebreo. Era su paisano, no eran los gentiles. Y recuerda que un buen samaritano fue el que marcó la diferencia. Pero aquí vemos al intérprete, el que todo lo sabía, y luego vemos la pregunta que hace para justificar sus acciones.
Jesús respondió a la prueba del abogado pidiéndole que respondiera a su propia pregunta. En otras palabras, es cuando alguien viene o alguien está en una situación, una temporada, alguien está pasando quizás una decisión que tiene, y vienen y uno, en vez de darle toda la vuelta, uno dice, ¿sabes qué? Tú sabes lo que es correcto. Tú conoces el mismo Dios que yo conozco. Tú conoces la palabra del Señor. El mismo Espíritu que está en mí está en ti. No te voy a responder a tu pregunta. Tú respóndete a tu propia pregunta. ¿Ves? Y eso es lo que Jesús hizo con el intérprete. Le digo, ¿para qué le damos tanto rodeo y esto y lo otro? Tú conoces la verdad. Tú sabes lo que debes de hacer. Tú sabes, yo no sé si alguien puede decir amén o gloria a Dios. Pero hay veces, hermano, tenemos que tener cuidado con la pregunta. Jesús estaba tratando ¿con qué? Con el corazón del hombre. Aquí vemos, hermano, tercera observación, corto, picoso y sabroso. El samaritano, mire el samaritano. Vimos, hermano, el intérprete de la ley, el conocedor, right? The interpreter of the law, the one who knew the word. Luego vimos la pregunta que hizo, the question that he made. He wanted to justify his actions. He said, who is my brother? ¿Quién es mi prójimo? Because he didn't want to love the Gentile. Él no quería amar al gentil. He had a hard enough time loving his brothers. Suficiente le costaba amar al judío y al israelí. Suficiente le costaba. Y ahora para tener que amar a toda la humanidad. It's an issue of the heart, man. Es un asunto del corazón, hermano y hermana. Y si vamos a avivar el fuego en nuestras vidas, y si vamos a ver un domingo de resurrección poderoso, y si queremos ese fuego de nuevo, entonces tenemos que ver nuestros corazones. You got to check your heart. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? Because it's an issue of the heart. Mira el samaritano. Para apreciar, hermano, la caracterización, es importante darse cuenta de que para una audiencia judía, un samaritano era un réprobo de la fe. Era un tipo de mestizo racial, ya que tenía sangre mixta, judía y gentil, y representaba una deserción del judaísmo. El hecho de que un mestizo, o sea, uno que no era puro, no era 100% judío, lo veían de menos. Les decían que eran perros. Y estos perros, ¿qué tienen que ver con nosotros? Porque no eran judíos de sangre pura. Esa es la mentalidad, ¿no? Y el hecho de que un samaritano hubiese hecho la buena obra, esto, hermano, porque Jesús hablaba a los judíos. Es más, Jesús dijo, yo no he venido. Él mismo dijo, yo no he venido por los perritos. Y luego en esa ocasión que le dijo el que supone que era perrito, Señor, hasta los perritos comen de las migajas de la mesa. Alguien diga aleluya. Eso nomás se lo tiré ahí, no estaba en las notas, pero ya estoy por terminar. Mire, hermano y hermana, créame que mi corazón es que usted avive su vida. Yo soy su pastor, yo los conozco. Muchos de ustedes han perdido el fuego, han perdido el compromiso, la convicción. Algo te pasó en esta pandemia. Dios no te hizo nada, sin embargo tú te has apartado de Dios. Ya no le sirves como en un tiempo le servías. Y esa no es culpa mía ni de Dios. Esas son decisiones que tú has tomado. Y por eso hoy tú y yo somos esos intérpretes de la ley. No hay excusa, tú conoces la palabra. Usted en línea conoce la palabra. Hay algunos en línea que deberían de estar aquí, que viven en el área, pero ya la comodidad los agarró. Es más fácil andar de pijamas en el sofá viendo el servicio que venir a la casa de Dios. Yo no sé si alguien puede decir amén. Luego hay otros que ya el domingo es el día de trabajo. Se van a trabajar los domingos sabiendo que es el día del Señor. Déjame regresar a mis notas. El silencio se interpreta.
El hecho de que un mestizo así pudiera mostrar compasión fue una sorpresa en la parábola. Lo último que los judíos esperaban escuchar era que había un buen samaritano, porque en la mente de ellos los samaritanos no eran nada. Tanto es así que cuando el abogado, mira, fíjate, cuando el abogado, el intérprete de la ley, respondió a la pregunta de Jesús sobre el sacerdote, el levita o el samaritano, se compadecieron del hombre golpeando por los ladrones. Ni siquiera pudo mencionar la raza del samaritano, porque le preguntó: ¿quién crees tú que fue el que hizo lo correcto? Y ni pudo decir el samaritano. No pudo ni decir eso. No pudo ni reconocer que su postura y su forma de leer las cosas era incorrecta. Y hermano y hermana, nadie se escapa. Ni el predicador, nadie se escapa, porque todos leemos las cosas de acuerdo a lo que nos conviene. Esa es la verdad, hermano. Y si usted lo cree, diga amén, pastor. Es cierto, predíquelo, hábleme, pastor. Es verdad, yo quiero un avivamiento. Ya me cansé de estar así. Yo quiero más del Espíritu en mi vida. Es tiempo de despertar. Y es lo que Jesús estaba queriendo ver en el intérprete. Le estaba diciendo: mira, you got it wrong. No es así. Yo entiendo que eres de la ley, pero yo vengo con la gracia. Es una nueva temporada. Lo viejo ya ha pasado. El 2020 queda atrás. Estamos entrando al 2021 y Dios quiere darte fuego. Porque Jesús trata, hermano. Y si usted se ofende, esa es una señal de que estás mal. Estés en línea o estés aquí, si tú te ofendes, si te incomodas, si no te, es porque no estás donde debes de estar. No significa que Dios no te ama, no significa que yo no te amo. Yo te amo, yo quiero lo mejor para ti, pero te has desposicionado. Y el Señor te dice: tú conoces la verdad. ¿Ah? Porque nosotros mismos nos justificamos y decimos: oh, Dios conoce mi corazón y yo amo a Dios y yo doy ofrenditas cuando puedo, y si mi agenda me permite llego a la iglesia. Te justificas. Y es mi oración que todos regresen el domingo próximo. Alguien diga amén. Hermano y hermana, es la palabra de Dios. Porque mire, regresemos a la pregunta original. ¿Cuál fue la pregunta original? ¿Cómo heredo la vida eterna? Dice: ¿cómo lo logro, Señor? How do I do it? Y el Señor, conociendo el corazón con quien hablaba, because God knows our hearts, Dios conoce nuestros corazones. Y el Señor nos habla porque Dios nos ama. Y conociendo el corazón de él, el Señor le dio la parábola. ¿Ah? Mira, le he dado mucha información bíblica ahora. El intérprete, los escolares, la cultura, y todo eso es importante. Pero a fin de cuentas, lo que más importa es qué es lo que Dios está diciéndote esta mañana. ¿Cómo lo vas a aplicar? Esta palabra, hermana, esta parábola define quién es el prójimo y redefine cómo amar a Dios. You can play softly. Define quién es el prójimo. ¿Por qué? Porque el judío está diciendo: no, pues quién es mi prójimo. Y Jesús le dijo: mira, no es quien tú piensas. No es nomás los judíos. Tu prójimo es toda la humanidad. Número uno. Y número dos, le dice: voy a redefinir cómo tú puedes amar a Dios. ¿Cómo puedes demostrar que amas a Dios? Porque muchos dicen: yo amo a Dios, pero no lo demuestran. Yo no sé si alguien puede decir amén. ¿Ah?
Yo he evangelizado en las calles y he hablado con gente y les dice, hey, man, Dios te ama. Y dice, yo conozco a Dios, yo amo a Dios. Y son criminales. Y están vendiendo droga y consumiendo y alcohol. Y tienen un concepto erróneo de lo que es amar a Dios. Y Dios estaba tratando con el intérprete de la ley, el conocedor, el que había escuchado, el que sabe, el que tuvo una experiencia, un encuentro. No el que estaba lejos, no el que no sabía. Dios estaba hablando con el que sabía. Y en esta mañana yo me atrevo a decir que los que están aquí sabemos. Los que están en línea saben. Esta parábola define quién es el prójimo y redefine cómo amar a Dios. Santiago declara que fe sin obras está muerta. Así que lo contrario sería que la fe con obras está viva. Yo no sé usted, pero yo estoy vivo en esta mañana. Ninguna pandemia o enfermedad o obstáculo ha apagado mi fuego. Aleluya. Yo sigo en las líneas de enfrente. Yo declaro que Dios va a levantar una base y una iglesia. Y yo declaro que el 2021 será el mejor año de nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué me puedo emocionar? Porque estoy vivo. Pero cuando alguien está muerto no reacciona, no se mete, nomás está allí. Pero en esta mañana Dios ha venido a hablarte a tu vida, a decirte, hijo mío, hija mía, yo tengo un plan, no me he olvidado de ti, yo quiero que te avives. Póngase de pie. Dios quiere que te avives. Y hermano y hermana, se lo digo con todo respeto, créamelo, los amo, quiero lo mejor para ustedes. Quiero lo mejor para ustedes. Pero yo soy su pastor, yo los conozco. Yo los he visto cuando están en fuego, y en la línea de enfrente, y en el ministerio, y en las calles. Yo los he visto. El pastor conoce sus ovejas. Y también sé cuando no están donde deben de estar. Y eso es lo que Jesús hizo con el intérprete. Él lo conocía. Jesús conocía al intérprete. Era un intérprete de la ley. Me atrevo a decir que Jesús creció escuchando a ese intérprete, porque Jesús era judío y él se congregaba en el templo, y en el templo estaban los intérpretes para que el pueblo pudiera entender lo que las sagradas escrituras decían. Yo me imagino que Jesús, ya que creció, estaba en su ministerio, vio al que era su maestro, vio al que le interpretó y le dijo, ¿really? I mean, for reals? ¿De verdad? You know the word. Tú conoces la palabra. Es más, ni te voy a responder, te voy a contar una historia y luego quiere que tú te respondas a ti mismo. Y el Señor le cuenta la historia, aleluya, y le hace la pregunta. Fíjate, le pregunta, ¿quién crees entonces de los tres? Pero este guy, man, tenía orgullo, man. Este intérprete, he had an issue of the heart, porque no pudo ni decir, oh, el samaritano. Digo, no, pues el que hizo misericordia, dijo. Aleluya. Alguien diga amén. Así, en esta mañana, iglesia, no estoy enojado. No había pensado, oh, el pastor está enojado y que, amén. Estoy enojado con el diablo. Estoy enojado con la corriente del mundo y el espíritu que viene y apaga a los hijos de Dios. Con eso sí me enojo y a eso le hago guerra. Por eso, como intérprete, te traigo la palabra. Y tú sabes, iglesia, que yo no te la traigo solo con palabras. Yo soy un ejemplo para ustedes. Usted sabe que yo tengo manos en el arado. Usted me ve en las calles y orando y en ayunos, poniendo diezmos y ofrendas. Ayer estuve allá en la Figueroa y llegó un homeless y me acerqué a él y lo tomé de la mano y le hablé del Señor y le invitamos unos tacos, porque a esto Dios nos ha hablado. No nomás me voy a hacer un intérprete que sabe mucho y hace poco.
Y eso me preocupa que quizás posiblemente hay personas que saben mucho, pero hacen poco. Y el 2020 ya pasó. Esta pandemia ya pasó. Ya es tiempo de avivar el fuego y tomar nuestro lugar y nuestra posición. Sé que no me metí a la historia, ¿verdad? Pero creo que Dios ha hablado. Next semana próxima, vemos qué fue lo que hizo el samaritano. ¿Qué hizo para mostrar que amaba a Dios? Porque amar a Dios no es con palabras, eso es fácil. Aleluya, I love you God. Sí, Jesus, aleluya. Pero cuando es tiempo de subirte las mangas y servir mesas y alcanzar al perdido y ayunar, alguien diga, ya me vieron. Hoy es el día de salvación. Today is the day for you to look at yourself. Not judging you. Yo no te juzgo a ti. You just tienes que tú verte. Tienes que ser honesto y decir, bueno, no estoy donde estaba. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto dicen amén? Thank you, Jesus. No estoy donde estaba, pero reconozco que no estoy donde debo de estar. Y creo que habemos algunos que sabemos que no estamos donde debemos estar. Y es mi oración por ti, hermano y hermana, que empieces a tomar los pasos en la dirección correcta para posicionarte y hacer lo que Dios te llamó a hacer. Porque la fe sin obras está muerta. It's dead. La Biblia dice hasta los demonios creen y tiemblan. Yo no quiero ser un demonio que nomás sabe y no hace nada. Dios no me rescató nomás para calentar una silla. Dios me rescató para poner manos al arado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo reciben en esta mañana? Créame, hermano, mis intenciones son buenas. Quiero ver que florezcas. Quiero ver que llegues a hacer todo lo que Dios te llamó a hacer. Pero sé que en esta pandemia quizás hemos tomado decisiones que no nos favorecen. Y necesitamos reconocerlas, deshacernos y posicionarnos de nuevo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde estás, nomás cierre sus ojos. Esto es personal, es entre tú y Dios. Yo solo soy el intérprete de la ley. Esto es entre tú y Dios. Ahí donde estás. Let the Holy Spirit speak to you this morning. Where are you this morning? Thank God you're not where you used to be, but you're probably not where you should be. And God is speaking to you this morning, and He's asking you, listen, I want to bless you. I want to prosper you. I need for you to come back. Come back to that place that I called you to. Hallelujah. En mí. Oh, I worship you, Jesus. Rompiendo las cadenas, te puedo adorar. Y eres todo para mí. Eres todo para mí. Sin ti no puedo, sin ti no quiero. Acércame a ti. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Sin ti no puedo, sin ti no quiero. Acércame a ti. Amén. Yo quiero abrir este altar en esta mañana. Y quiero abrir este altar para aquellos que dicen que son honestos y quieren cambio. Entonces, ¿sabes qué, pastor? Yo no voy a poner una cara como que lo tengo todo, que yo estoy bien. Voy a ser honesto. No estoy en pecado, no estoy, gracias a Dios que no estoy donde estaba, pero no estoy donde debo de estar. Necesito reavivar ese fuego. Necesito agarrar esa convicción otra vez. Necesito posicionarme a donde Dios me puede usar mayormente.
Y eso es lo que Jesús hacía con el intérprete. Jesús no quería mal para él, pero Jesús le hizo ver la foto más grande y evaluarse a él mismo. Por eso le dijo, man, el prójimo no nomás es con el que te llevas, brother. Tú quieres mostrar que me amas, ama a todos. Y yo creo que cuando estamos conectados con Él y el fuego de Dios está en nosotros, entonces somos más capaces de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Pero cuando nos desconectamos un poco, qué difícil es. Y en esta mañana, mañana iniciamos 21 días de avivamiento en camino a la resurrección. Yo no sé usted, pero yo estoy creyéndole a Dios por un avivamiento. Yo estoy creyendo a Dios que familiares van a ser salvos, que cuerpos van a sanar. Yo estoy creyendo a Dios que puertas se van a abrir y Dios va a derramar bendiciones. Pero el primer paso a un avivamiento es arrepentimiento. El primer paso, the first step to revival is repentance. And we may be in the house of God and think we're okay, but maybe we're not where we should be. Maybe we lost a little bit of that fire and that conviction, and maybe we just show up once in a while, knowing that God has called you, knowing that the Lord rescued you. So this morning it's personal, right? It's personal. I still love you. I pray you still love me. Espero que todavía me ames, ¿verdad? Yo te amo. Yo quiero lo mejor para ti. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Amen. So yo quiero abrir estos altares. We're going to sing that song again. Aquellos que dicen, ¿sabes qué? Dios me habló. Dios me habló. Y yo quiero más. Yo quiero más del Señor. Y si esa persona es usted, yo quiero que venga. Venga a este altar. Let's sing that song one more time. Alguien que diga, man, ¿sabes qué? Eso fue para mí. Acérquese. Aleluya. Te amo, te amo. Tu amor no puedo resistir. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? Hay mucho espacio acá. You haven't made an altar call in a long time. You've just been sitting there. And God is calling you this morning to open your heart. You need to come to this altar. Tienes que venir a este altar. Decirle, Señor, aquí estoy. I'm here, man. I'm not where I should be. No estoy donde debo de estar. Oh, Holy Spirit, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Habrá alguien más que dice, man, eso me habló. Yo entiendo que Dios quiere hacer más con mi vida. Dios quiere llevarme de victoria en victoria, de gloria en gloria. Alguien más. Aleluya. Oh, yes. 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 Aleluya. Oh, come on, just cry out to Him this morning. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Yo soy ese intérprete. Yo conozco, yo sé lo que es correcto, Señor. Yo sé dónde debo de estar. Y Señor, perdóname en esta mañana. Las circunstancias y los golpes de la vida, Señor. Esta pandemia y lo que ha sucedido, Padre. Pero mi corazón está abierto, Señor. Mi corazón está abierto, Señor. Yo reconozco que tú me has llamado, Jesús. Que tú has roto las cadenas, las hiciste pedazos, Señor. Por eso mi vida te pertenece a ti. No casualmente, no solo como conocedor, Padre, pero un hacedor de tu palabra. Uno que sus manos están en el arado, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, obra, Señor. Obra, Jesús. Rompe, Señor. Sana mi corazón, Jesús. Cambia mi mente, Señor. Oh, aleluya. Yes.
Aleluya. Hermano y hermana, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un plan para nuestros hogares y nuestras familias. Pero el plan de Dios no se realiza al menos que nosotros tomemos los pasos. Recuerde que Dios, Jesús es un caballero. Él toca la puerta del corazón. Él no quebra puertas. Él no forza a la gente. El Señor te llama. El Señor toca la puerta de tu corazón y luego la decisión es tuya. Y como su pastor, en el 2021 estamos declarando un año de expansión. Esa expansión tiene que ver con muchas áreas de nuestra vida. Una expansión de sanidad en nuestras emociones. Una expansión, amén, económica. Una expansión de conocer a Dios. Una expansión como iglesia. Dios quiere traer expansión a nuestras vidas. Pero usted y yo tenemos que posicionarnos. Y por eso, y a mí me ministró anoche porque le hablaba al intérprete, al conocedor de la palabra. Y aquí todos conocemos la palabra. Esa es la verdad en línea. We can't say, oh, I don't know. No, you do know. You do know. And you're backing up. And you're not where you should be. And that's a dangerous place. That's a dangerous place. To know and not do, that's a dangerous place. So God has given you the opportunity to open your heart and say, Lord, heal my heart. Change my mind. Bring me that conviction once again, that I could get back where you called me to be, donde tú me has llamado a estar. ¿Cuántos reciben esa palabra? Porque esta pandemia nos pegó a todos, hermanos. Pero la pandemia ya pasó, ya están las últimos, ya. Y el problema es que algunos quizás se acomodaron. Pero el Señor quiere sacudir tu nido para que te levantes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levante sus manos. Padre, te damos gracias para aquellos que están en línea, los que están aquí en presencia. El 2020 fue un año difícil y muchos justificamos nuestras acciones, así como el intérprete, Señor, conocía la palabra pero se justificaba. Muchos hicimos lo mismo. Conocemos la palabra pero nos justificamos. Pero el 2020 ya pasó. Ya pasó. Y estamos en el 2021, Señor. Y declaramos que este año será un año de expansión, un año de crecimiento, un año de multiplicación y un año de favor y gracia. Ayúdanos a posicionarnos, Señor. Ayúdanos a evaluar nuestras propias vidas y hacer los cambios que son necesarios para cumplir con el porqué de nuestras vidas. Señor, la pregunta fue: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús respondió con una historia de alguien sirviendo a su prójimo. Señor, quizás aquí habemos personas que hemos dejado de servir a nuestro prójimo. Ayúdanos a volver manos al arado para servir a nuestro prójimo, porque de tal manera mostramos nuestro amor hacia ti. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Pregúntale a 3 personas: ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Dile amén. Estamos despedidos en esta mañana. Dios los bendiga en línea. Dios los bendiga. We are dismissed. Amén. Dios los bendiga, querido hermano y hermana que se ha sintonizado en este servicio especial. Sabes, es mi más profunda oración que la palabra de Dios ministre a su alma. Sabemos que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Y como pastor, como un siervo de Dios, amén, uno se separa, uno se prepara para traer maná fresco para el pueblo de Dios. Gracias por sintonizarse. Aquellos que son miembros en línea, quizás miembros de la iglesia que no han podido venir, amén, siga conectándose. Y estamos bien agradecidos por sus dádivas. Cada diezmo, cada ofrenda marca la diferencia. Créame
que la iglesia no se ha detenido. Seguimos en las calles, seguimos con servicios, seguimos alcanzando almas para Cristo. So, usted forma parte de una iglesia que está viva y activa. Y es mi oración que sea bendecido. Amén. Si no se ha conectado a nuestra página de YouTube, asegúrese que se suscriba. También estamos en Facebook, en Instagram, varias plataformas. Amén. Reciba la palabra, sea fortalecido y juntos marcamos la diferencia. Nos vemos el domingo próximo. Bendiciones. Pastor Luis, Alcance Victoria, Eagle Rock.